todas las consecuencias. Y es que en esta etapa, ¿sí? Digamos, como hasta los 30 años, todo lo que hiciste desde tu adolescencia hasta los 30, por un decir, ¿sí? Aquí es donde vas a lograr la mayor cantidad de clonas celulares, ¿sí? Que vas a resguardar para todo el resto de tu vida. Si tú llevaste una muy mala calidad de vida en todo este tiempo, no esperarás tener buena salud siendo adulto mayor. Si tú tuviste una calidad de vida, permíteme poquito, ¿no? Me está marcando el director, ¿sí? Las colas, ¿sí? O sea, los extremos de la vida, tanto muy joven como muy adulto, ¿sí? Es lo complicado de la vida, ¿sí? Porque es donde puedes llegar a sufrir inmunológicamente más consecuencias, ¿va? Muy bien. Hay un síndrome que se llama síndrome de George, en el cual los niños nacen sin timo o su timo genéticamente no funciona, ¿sí? El aspecto que tienen estos niños, la primera característica es que tienen labio leporino. Posteriormente podrás observar un paladar hendido, ¿sí? Algunos signos muy característicos en síndrome de Down, como la línea en la mano, ¿sí? Ustedes saben que en síndrome de Down, voy a tratar, imaginemos que esto es una mano. El niño va a presentar solamente una sola línea, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos en la palma de la mano tenemos una especie de M. Estos niños solamente presentan una línea así, ¿ok? Y no tienen más huellas. Entonces, si ustedes ven labio leporino, paladar hendido, lime simiana y facies de síndrome de Down, muy probablemente eso es síndrome de George. ¿Qué quiere decir eso? Que estos niños no tienen timo. Ahora bien, no quiere decir que todos los que tengan labio leporino tengan síndrome de George, sino que si tú observas un labio leporino, hay que descartar síndrome de George. ¿Sale? Bien, pasamos a otro órgano que es médula ósea, pero de médula ósea ya hemos hablado bastante y sabemos que ahí se genera todo el repercutorio de células sanguíneas, ¿sí? Ahí está la línea mieloide y la línea linfoide, ¿ok? Entonces, ahí ya no vale la pena volver a repetir lo mismo. Sabemos que de ahí surgen todas las células, posteriormente van a otros órganos como el timo a diferenciarse, ¿sí? Solamente como dato cultural, si bien las células T, su nombre T es por el timo, las células B, que quede claro que no es por el vaso, sino que las células B se descubrieron en un órgano en las aves llamado bolsa de Fabricio, ¿sí? Este órgano es el equivalente a nuestro apéndice, ¿ok? Entonces, de ahí proviene el nombre de células B, de bolsa de Fabricio, que en inglés es BAG, ¿sí? Sin embargo, hay otros autores que, que le atribuyen al término en inglés bone marrow, ¿sí? De médula ósea. Entonces, bueno, hay autores que dicen que es de bolsa de Fabricio, otros dicen que es de médula ósea. Lo importante es que células B no es de vaso. Y el último de los órganos primarios, el sistema linfático. Recordemos que el sistema linfático es esta red de interconexiones que está acoplada al sistema sanguíneo, ¿sí? Que su función principal es la recaptura de moléculas de agua para evitar que la presión disminuya, la presión sanguínea, ¿sí? Y que por este sistema sanguíneo corren las células dendríticas, y es decir, estas células dendríticas captan algo en sangre, se van al sistema linfático y a través de esta red de interconexiones del sistema linfático llegan hasta los ganglios linfáticos, ¿okay? Donde en el ganglio linfático presentan esos antígenos que se encontraron en circulación. De esta manera, los ganglios se inflaman y es por eso que sentimos el típico cuerpo cortado. Pero gracias a esta comunicación que existe,
es que es eficiente nuestro sistema inmune y por eso se considera un órgano primario. ¿Sí? Bien, órganos secundarios. Los órganos secundarios van a ser los ganglios linfáticos, el vaso y un conjunto de tejidos llamado MALT, que significa tejido linfoide relacionado con mucosas, que es, en el término inglés, es Mucous Associated Lymphatic Tissue. ¿Okay? Entonces, todo lo que ustedes lean como MALT se refiere a este tejido linfoide relacionado con mucosas. De aquí nacen las placas de Peyer, las famosísimas placas de Peyer que se encuentran en el intestino delgado. Y estas placas de Peyer están dirigidas a protegernos, ¿sí?, de todo antígeno que pueda llegar a entrar a nuestros intestinos. Tendrán que ser captados en las placas de Peyer. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿sí? Pero también parte del tejido relacionado con mucosas son las amígdalas y el apéndice, dos órganos que muchos de los médicos te sugieren quitarlos, ¿sí? Sin embargo, esto no es tan bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque las amígdalas resulta que son una especie, ¿sí?, de tejido donde se acumula, pues es como una especie de ganglio realmente. Ahí se acumula una enorme cantidad, ¿sí?, de células T y de células B. Si a ti te retiran las amígdalas, pues prácticamente te están quitando el sistema inmune. Pero te dicen, no, pues es que si te las quitamos ya no te vas a enfermar. Obviamente, sí te vas a enfermar, pero no tienes síntomas. Es muy diferente eso. Si ya no tienes amígdalas, ¿sí?, cuando entre un antígeno a tu garganta, ¿sí?, ese antígeno nadie lo va a reconocer. Por lo tanto, este antígeno, si nadie lo reconoce, pues puede proliferar sin problema alguno, sin ninguna sintomatología. De hecho, las personas que no tienen amígdalas presentan más enfermedades que las personas que sí las tienen. Ahora bien, que si tus amígdalas permanecen inflamadas ya por mucho tiempo, estamos hablando ya 2 semanas, pues entonces ahí sí hay que retirarlas porque ahí sí te pueden provocar daño, ¿sí? Pero que no quieran retirarte las amígdalas porque tengas 2 días de inflamado, ¿no? Lo mismo pasa con el apéndice. Recordemos que el apéndice es como un pequeño saquito que está acoplado a nuestros intestinos. Y ese apéndice, ese pequeño saco, dentro de ese pequeño saco resguarda cantidades enormes de células B. Estas células B producen una gran cantidad de inmunoglobulina A, ¿sí? Entonces, sí, a final de cuentas, sí es importante el apéndice, porque gran parte de la inmunoglobulina A viene de ahí. Sin embargo, también tiene problemas el apéndice. Si el apéndice se obstruye, ya sea por los llamados fecalitos, una semilla o algún otro alimento, el apéndice entonces se inflama y provoca un dolor agudo. Y más allá del dolor agudo, esto sí te puede llegar a complicar, ¿sí?, bastante si no retiras el apéndice. La única manera de solventar esto, un apéndice con una obstrucción, es con cirugía, ¿sí? En ese caso sí hay que retirarlo, pero si no se corrobora que es el apéndice, no tienen por qué retirarlo, ¿va? Y bueno, en general, pues decíamos, intestinos, también todo el tejido respiratorio y el aparato genitourinario, ¿sí? También todo eso se considera MALT, ¿sí? Bien, en cuestión a los ganglios linfáticos, siempre que referimos a ganglios, pues nos acordamos de los que están en las axilas, de los que están en las ingles y de los que tenemos en garganta, ¿sí? Porque cuando nos da cuerpo cortado son las zonas donde nos duele, ¿no? Pero cabe señalar que ganglios linfáticos tenemos más distribución, ¿sí?, en otras zonas del cuerpo. Ahora bien, estos ganglios, ¿sí?, histológicamente los vamos a dividir en corteza, paracorteza y médula. En la corteza principalmente vamos a tener células B en algo llamado folículos, ¿sí?, primarios.
¿Ok? Y estos folículos primarios son, digamos que son cúmulos, ¿sí? En forma esférica de células B. Ahí vamos a tener un gran resguardo de células B, ¿sí? Cuando estos folículos primarios son activados, se convierten en folículos secundarios. ¿Cuál es la diferencia? Que van a aumentar de tamaño. Y esto debido a que una célula B, cuando está quiescente, es decir, cuando está en reposo, podemos notar que su citoplasma está casi cubierto totalmente por el núcleo. Cuando la célula B se activa, entonces se convierte en algo que llamamos célula plasmática. ¿Sí? Aumenta de tamaño su citoplasma, pero su núcleo no. Su núcleo permanece igual. ¿Okay? ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque está produciendo grandes cantidades de anticuerpos. ¿Sí? Anticuerpos que posteriormente serán secretados, ¿sí? Para atrapar varios antígenos. Entonces, por eso es que los ganglios, los folículos primarios se convierten en secundarios y a su vez el ganglio aumenta también de tamaño. ¿Sí? En paracorteza lo que vamos a encontrar sobre todo son células T y en médula pues, son las vías de salida del ganglio hacia circulación sanguínea. Es decir, lo veríamos así, fíjense. ¿Cuál sería la dinámica? Aquí es una vía de entrada, ¿no? Y esta vía de entrada está conectada, recordemos, al tejido linfático. Y en el tejido linfático quedamos que van a estar las dendríticas. Entonces, la dendrítica viene ya de circulación sanguínea. Y esa dendrítica, con lo que se encontró, va a ir por tejido linfático, entra al ganglio, y cuando entra al ganglio, ¿sí? Lo primero que se topa son a los folículos primarios, que son estas que están aquí. Estamos hablando de que ahí estamos en la corteza, ¿sí? Toda esta zona, ¿sí? Va a ser corteza. Y aquí, estos folículos primarios, entonces, cuando entra la dendrítica, las células B captan el antígeno y se convierten en folículos secundarios, es decir, aumentan de tamaño. La célula dendrítica sigue avanzando hasta llegar a la paracorteza, es decir, toda esta zona le llamaremos paracorteza. Y aquí quedamos que va a haber células T en mayor cantidad. ¿Sí? Aquí en mayor cantidad van a ser B. ¿Sí? Las células T entonces se van a activar también porque se las van a presentar. Recordemos que las dendríticas son APC. Les van a presentar el antígeno y van a salir por médula. O sea, la parte más céntrica es la médula, pero ahí es donde se encuentran las vías de salida hacia circulación. Y ahí van a salir las células T activadas y los anticuerpos que se generan en los folículos primarios. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Doc, ¿me puede cambiar un poquito la presentación que estaba antes de esta? ¿Esta que está aquí? Sí. Gracias. Por nada. ¿Solo esa o también la anterior? No, nada más esa, Doc. Es que le cambié muy rápido. Ah, perdón. Muy bien. Gracias. No, por nada. Ok. Continuamos entonces con el vaso. El vaso es un órgano que se encuentra a un lado, se encuentra como envolviendo al estómago. El estómago lo encontraríamos como por aquí, de esta forma, ¿no? Algo así. Entonces, el vaso está como detrás del estómago, envolviéndolo, ¿sí? Y en el vaso, recordemos que ahí se da la destrucción masiva de eritrocitos. Aquellos eritrocitos que ya tienen 120 días aproximadamente, ¿sí? Se destruyen ahí. Sin embargo, dentro de esa destrucción también pueden ser captados antígenos. Y esos antígenos tendrán que ser procesados en el vaso. ¿Sí? Sin embargo, si hay una gran cantidad de antígenos, puede ser que el vaso se inflame de tal forma, ¿sí?, que tengamos que extirparlo. Y ahí les pregunto, ¿podemos vivir sin vaso?
Sí. ¿Sí? ¿Ok? No es como el timo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vaso finalmente es un filtro sanguíneo, que ese filtro sanguíneo, pues le podemos llegar a cargar la actividad al hígado, ¿no? ¿Sí? El hígado puede compensar, ¿sí?, la actividad del vaso, y ya posteriormente del hígado, pues quien compensaría también, digo, una gran parte, pues son los riñones, ¿no? Pero sí, efectivamente podemos vivir sin vaso. Solamente, pues el paciente también, como la destrucción se llevaba ahí a cabo, pues en circulación sanguínea, vamos a ver el paciente medio verdoso, entre verde, amarillo, ¿sí? Porque la destrucción se va a llevar a cabo en circulación sanguínea y se va a derramar lo que llamamos biliverdina, ¿sí? Porque el hígado puede llegar a saturarse, entonces esa es la única consecuencia, ¿no? Pero sí, efectivamente podemos vivir sin vaso. Bien, el vaso lo vamos a dividir en dos histológicamente, lo que llamamos pulpa roja y pulpa blanca. En la pulpa roja, pues ahí se va a llevar a cabo la destrucción de eritrocitos, principalmente. Y en pulpa blanca nos vamos a encontrar también con folículos primarios, con células T, ¿sí?, y con macrófagos o células APC. Y lo vamos a ver de esta forma, ¿okay? Lo más externo, ¿sí?, va a ser la pulpa roja. Decíamos ahí se lleva a cabo la destrucción, pero también en pulpa roja vamos a captar antígenos. Esos antígenos van a ser transportados hasta pulpa blanca, que es lo céntrico del órgano. Ojo aquí, en los límites de pulpa roja y pulpa blanca, podemos notar que hay aquí unas células. Estas células que se encuentran en los límites son células APC. ¿Okay? Su mayoría son APC, mismas que van a presentarles a las células T que se encuentran aquí el antígeno y que también tienen que ver con los folículos primarios que tenemos acá. Quedamos que los folículos primarios pues, son de células B. Entonces, ¿qué vamos a obtener como respuesta del reconocimiento de antígenos en el vaso? Pues va a ser como lo mismo que en el ganglio, ¿no? Vamos a producir tanto anticuerpos como células T activadas y eso es lo que va a salir a circulación. ¿Sale? Ok. Y en el tejido linfoide relacionado con mucosas, que quedamos que en general se abrevia como MALT, ¿sí? Este MALT se puede llegar a dividir. Uno de ellos es BALT y el otro lo podemos nombrar como GALT. BALT, tejido linfoide bronquial, y GALT, tejido linfoide intestinal. Recordemos que la G proviene del término en inglés, ¿sí?, que se refiere a gut, que es intestino. ¿Sí? Por eso es GALT. ¿Va? Muy bien. Entonces, dentro de este tejido intestinal, hablando del intestinal, en intestino delgado, el intestino delgado, ahí vamos a encontrar unas vellosidades. Cuando pasa el bolo alimenticio por aquí, ¿sí?, puede ir acompañado de ciertos antígenos, mismos que son atrapados por estas vellosidades y son llevados a las células M que se encuentran en esas vellosidades. Las células M transportarán el antígeno a las famosísimas placas de Peyer, ¿sí? Toda esta estructura, este cúmulo de células, serán las placas de Peyer. ¿Qué sucederá ahí? Si hacemos macro esta imagen, ¿sí?, vemos que el antígeno será captado por la célula M. Fíjense que la célula M tiene esta especie como de porosidades y es una célula como en saco, ¿sí?, que le tiende la trampa al antígeno para pasarlo directo a las placas de Peyer. ¿De qué están compuestas las placas de Peyer? De células T, de células B y de macrófagos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que las células B van a captar el antígeno y van a comenzar a producir anticuerpos. Estos anticuerpos posteriormente serán secretados a la luz del intestino como IgA, ¿sí? La mayor cantidad de anticuerpos de tipo A que tenemos
está en los intestinos, ¿sí? Porque tenemos una gran extensión de mucosa ahí. Aparte, los macrófagos captarán el antígeno y se lo presentarán a las células T. Entonces, de aquí que podemos deducir aquellos pacientes que no sé si ustedes han ido a comer a San Juan de Dios, pero si alguna vez comieron en San Juan de Dios y seguramente les dieron una diarrea descomunal, pues ya considérense prácticamente inmortales porque ustedes ya tienen cantidades enormes, ¿sí?, de IgA. Es decir, ya cualquier cosa que prueben después, ¿sí?, ya no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen muchísima protección, ¿sí? Todos aquellos niños que comieron tierra cuando estaban pequeños o comían cosas sucias o estaban jugando en la tierra y luego se llevaban las manos a la boca, todos esos niños crearon grandes cantidades de clonas celulares gracias a ello, ¿sí? Y es por eso que esos niños hoy en día no se enferman de nada. En cambio, aquellos niños que su mamá les prohibía jugar en la tierra, ¿sí?, o que les lavaba las manos cada 5 minutos, pues ellos son lo contrario, tienen muy pocas cantidades de reservas de clonas celulares y tendrán muy pocos anticuerpos. Y son aquellas personas que los invitas a los tacos de la esquina y les va a dar diarrea por toda la semana, ¿no? No, todo les hace daño. Y es por esta razón, porque no estimularon cuando debían sus placas de Peyer. Doctor, ¿Sí? ¿y puede ser que un niño que sí hizo todo eso de estar en la tierra y todo eso, en la adolescencia o adultez presente, enfermedades, alergias y demás? Sí, porque esos niños se llaman atópicos. Ahí ya es diferente, porque eso ya es una carga genética que se te fue heredado, ¿sí? No necesariamente porque no jugaste en la tierra o ese tipo de cosas, ¿sí? Sino que ya eres una persona atópica, se le llama. Gracias. No, por nada. Y fíjense, esto toma mucha importancia. Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado porque si alguno de ustedes ha ido a otro país y come en la calle, pues va a ser muy raro que les haga daño, ¿sí? En general el mexicano sí se comporta. ¿Por qué sucede esto? Todo tiene relación con las normas oficiales mexicanas, las famosísimas NOM, ¿sí? ¿Por qué? En las NOM hay cierta normativa que estipula cuánta cantidad de bacterias tiene permitido tener los alimentos. Por un decir, el pescado, ¿sí?, todos los alimentos que sean de pescado o ¿cómo se llama? O alimentos mariscos, vaya, ¿sí? En la NOM viene estipulado cuánta cantidad de bacterias puede llegar a tener. Dice, entonces la palabra atópica endermatitis, ¿qué quiere decir? Atópica endermatitis es que tiene una causa genética. Los individuos atópicos se definen como aquellos que son genéticamente susceptibles, ¿ok? Cuando hablamos de una dermatitis atópica, prácticamente en pocas palabras te está diciendo no tengo idea qué tienes, ¿sí? ¿Por qué? Es echarle la culpa al componente hereditario, ¿sí? Dermatitis atópica hace referencia, de verdad, no es broma, ¿sí? Hace referencia a, pues es genético, ¿sí? Pero no tengo una causa exacta de por qué te salió eso. Solo lo único que puedo intuir como médico es que lo heredaste. Eso te están diciendo con dermatitis atópica, ¿ok? Y la dermatitis atópica, pues como tampoco no es algo tan exagerado, bueno, en la mayoría de los casos, pues se puede llegar a solventar con un medicamento que tenga corticoides. Te lo pones de manera tópica, ¿sí? Y con eso basta para poder paliar los síntomas. Y ya solamente te va a hacer recomendaciones el dermatólogo de que no tengas contacto con cierto tipo de antígenos. Para esto te va a hacer una interconsulta con un alergólogo y el alergólogo va a determinar a qué tipo de antígenos eres alérgico para que no tengas contacto con ellos
y no te vuelva a salir la dermatitis atópica. ¿Queda claro? Sí, Doc, gracias. No, por nada. Entonces les contaba que en la normativa nos dice qué cantidad tenemos permitido de comer de bacterias. Y esto lo formula como algo llamado UFC. ¿Con quién están llevando micro, por cierto? Con la doctora Andrea. Con la doctora Andrea. ¿Ya vieron el término de UFC? Es unidad formadora de colonias. Así es. Unidad formadora de colonias. ¿Entienden qué son las UFC? Pues sí, porque es antes de que se empiece a crear como los eritrocitos o los linfocitos y todo eso. Caray, no. ¿No? La unidad formadora de colonias. Esto se refiere a la cantidad suficiente de bacterias para formar una colonia de bacterias. ¿Ok? Son 10 colonias por cada centímetro, ¿no, doctor? Algo así. Dependiendo del alimento, ¿eh? ¿O a qué te Ella- refieres? ¿Que las UFC son 10 colonias por cada centímetro? Sí, es que el otro día lo estaba platicando con mi papá y me dijo, sí, es que cuando haces tus cultivos son 10 colonias por centímetro o algo así me dijo, entonces pensé que era eso. No. A lo que se refiere, yo creo, tu papá, es a algún margen permitido, ¿sí? Las UFC es la colonia per se, ¿sí? ¿Ok? Es que, por ejemplo, miren, en microbiología seguramente lo van a ver después. En micro, no se sabe qué cantidad, por ejemplo, tú tienes una bacteria, ¿no? Tú tendrías que calcular en cuánto tiempo esa bacteria se va a replicar, ¿sí? Se va a replicar tanto que, por ejemplo, en 48 horas, que es el tiempo de incubación, esa bacteria formó, ¿sí?, macroscópicamente una colonia. ¿Sí? Esto es lo que ves en los cultivos celulares, perdón, en los cultivos, en los agares, y tú lo ves como bolitas. ¿Sí? No crean que esa bolita es una bacteria. Esa bolita tiene millones de bacterias. ¿Sí? Pero en medicina, para no estar diciendo, pues es que esa bolita contiene 1 por 10 a las 7 bacterias, ¿sí? Entonces, esto, y a lo mejor otra colonia, otra bolita tiene 1 por 10, ¿sí?, a las 5 bacterias. ¿Ok? Entonces, como no es un dato exacto, ¿qué fue lo que se hizo? Por consenso universal, UFC. ¿Sí? Es la cantidad suficiente de bacterias que forman una colonia. Esas son las UFC. Entiéndase entonces por UFC que es una cantidad, son millones de bacterias. ¿Sí? Pero no siempre van a ser exactas. Entonces, por eso se coloca UFC. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. Ahora bien, resulta que nuestras normas oficiales, por un decir, mira, pues tú compraste un sushi y ese sushi pues está clasificado como mariscos, ¿sí? Porque pues a lo mejor tenía, no sé, tu sushi era de salmón. Entonces, este sushi, ¿qué es lo que hace Secretaría de Salud? Lo procesa, o sea, lo macera y de ahí saca un líquido, ¿sí? Del macerado haz de cuenta que es un licuado de sushi, ¿sí? Y va a tomar una alícuota de ese macerado. Esa alícuota se toma con un instrumento que se llama asa, ¿sí? Que es ese alambrito que es de nicromo y tiene como un mango, ¿sí? Para que tú lo puedas estriar. Y entonces esa alícuota la vas a colocar en un cultivo, ¿sí? En esas cajas de Petri. Bueno, ustedes sí van a tener prácticas, tengo entendido. Entonces, ahí en micro, lo que van a hacer es sembrar bacterias, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Que van a poner una gotita
¿sí? De este macerado, ahí en el cultivo, y lo van a comenzar a estriar. ¿Ok? Lo van a estriar tratando de aislar lo más posible. ¿Qué es lo que vas a obtener? Lo incubas 48 horas y posterior a esas 48 horas, aquí donde hiciste biomasa, van a crecer un montón de bacterias. Aquí se va a ver una plasta de bacterias y luego cada vez se va a ir viendo menos hasta llegar a las UFC aisladas. ¿Ok? Y vas a ver estas bolitas de las que estamos hablando. Entonces, por un decir, voy a inventar un número, ¿eh? La norma oficial mexicana en cuestión de mariscos te dice, ¿sabes qué? Tú tienes permitido tener 10 UFC. ¿Sí? Si se trata de comida de mariscos, si yo lo monitoreo, yo tengo que encontrar, cuando mucho, 10 UFC. ¿Sí? Quiere decir que si Secretaría de Salud encuentra, tú tienes un restaurante de sushi y toman una muestra y encuentran 15 UFC, pues estamos diciendo que estás excediendo la cantidad de bacterias que tiene tu alimento y entonces te cierran el local. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que decíamos, que los mexicanos estábamos más acostumbrados? Bueno, resulta que si nosotros vamos a Inglaterra, pongo de ejemplo Inglaterra porque ya tienen normativas muy estrictas, ¿sí? Y observamos sus normativas en cuanto a mariscos, seguramente encontraremos que allá tienen permitido 3 UFC, cuando mucho. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que ya por norma, nosotros como mexicanos tenemos permitido consumir más bacterias que países de primer mundo. ¿Ok? Por eso es que cuando hay una anécdota ahí en microbiología, que en 1968 fue el Mundial aquí en México, el Mundial de Fútbol, y la primera selección de fútbol en llegar al Mundial fue precisamente la de Inglaterra. Entonces dicen, salieron las noticias y todo, que cuando llegaron, llegaron al hotel y lo único que pidieron fue agua de garrafón. Con eso tuvieron para que les diera una diarrea que no se la acababan. Y fue muy mencionado en las noticias porque los criticaron mucho, que qué payasos, que nomás venían al tercer mundo y ya se sentían mal y que no sé qué. Y es que ellos no tenían la culpa, o sea, sus normas dictan que ellos tienen permitido consumir menos cantidad de bacterias. ¿Cómo estará tus inmunoglobulinas respecto a un mexicano? Pues tienen menos inmunoglobulinas que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros literalmente comemos más cochinadas que ellos. ¿Sí? Y lo tenemos permitido por norma. Entonces, pues hasta en el agua, ¿sí? En el agua debe de haber un cierto límite de UFC. Y seguramente ese límite nosotros lo rebasamos y los comparamos con ellos. Entonces, al tomar agua, ellos tomaron más cantidad de bacterias de lo que ellos estaban acostumbrados. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que el mexicano, pues a cualquier parte del mundo que vaya, difícilmente se va a enfermar, excepto si vas a la India o a Marruecos, pues ahí sí se pasan de cochinos y seguramente ya sus normativas no les permiten 10, les han de permitir 50, ¿no? Pero imagínate, ahí en la India donde sus hábitos de higiene pues no son muy buenos comparándolos con los hábitos de higiene del mexicano. Allá comes lo que sea en la calle y seguramente te va a dar diarrea. ¿Sí? Entonces, igual, no se diga, pues en algunas zonas de África, pues también, ¿no? No sé, ahí va a depender mucho, pues, y más si eres una persona que su mamá le lavaba las manos cada 5 minutos y luego te quieres ir de intercambio a la India, pues ya valiste, ¿no? Y vas a tener que preparar toda tu comida y esterilizarla. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿No? Muy bien. No, doctor. Gracias, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya para finalizar, tenemos el tejido linfoide cutáneo. ¿Sí? Este tejido linfoide cutáneo consta de células que llamamos TH, ¿sí? Y las células que habíamos visto que son células T, que son gamma delta, ¿sí?
y que son CD8 positivas, ¿sí? Que son las únicas que se van a encontrar intraepiteliales junto con las TH. ¿Ok? Y eso, relacionándolo con las células... ¿Sí? ¿Perdón? Disculpa, muy interesante todo lo que comenta, muchas gracias. De las bacterias. Yo tenía la pregunta, por ejemplo, ¿eso tiene que ver también con la resistencia a los antibióticos, el alto consumo de diversas bacterias aquí o no? Sí, también aquí en México podemos inducir que una bacteria mexicana es muchísimo más peligrosa que una bacteria en Inglaterra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más, a ti como estudiante de medicina, si agarras una bacteria en el hospital, aunque tú te consideres una población sana, ¿sí? Que no tienes ninguna enfermedad crónica ni nada, te va a ser muy difícil quitarte la bacteria que adquiriste en el hospital. ¿Por qué? Porque esa bacteria seguramente provino de algún paciente que ya le dieron todo un repertorio de antibióticos y la bacteria sobrevivió. Entonces, ahí es donde decimos que ya genéticamente esa bacteria es súper resistente. Entonces, cuando se incuba en ti, como persona sana, tú vas a decir, ok, yo voy a tomar uno de estos medicamentos y vas a ver que no tendrá efecto alguno. ¿Por qué? Porque ya la bacteria tiene una mutación genética. Si esta bacteria la transportamos a un país de primer mundo donde no tienen tantos problemas como nosotros, seguramente esa bacteria se va a volver mortal, ¿no? Allá. Por eso es que bueno, no sé si les ha tocado, pero si tú viajas a otro país y cuando llegas, ya ves que te entrevista el agente aduanal, bueno, sí es como un agente aduanal, bueno, equivalente, ¿no? Que te empieza a preguntar a dónde vas, por cuánto tiempo, todo eso. Te nota que estás enfermo, no te la acabas, ¿eh? Porque te van a encerrar en un cuarto y te van a hacer miles de análisis hasta comprobar que de verdad tu enfermedad que traigas ahí, pues, no vas a transmitir ahí algo, ¿no? Y más ahorita con lo que acaba de pasar de esta pandemia, que salió de China y todo el mundo se lo llevó, pues se van a poner muchísimo más estrictos. En relación a bacterias, sí son muy cuidadosos y por eso, precisamente por eso, tú no puedes transportar, por ejemplo, queso, ¿sí? O carnes, porque allí puede haber un sinfín de bacterias que ellos no tienen, ¿sí? Y que transportarlos en los alimentos puede ser mortal para ellos, ¿sí? Puedes comenzar otra pandemia, ¿no? Entonces, sí es muy importante aprender. Si tú estás aprendiendo ahorita medicina en México, es porque estás aprendiendo una medicina para el mexicano, ¿sí? Si tú tuvieras clases de microbiología en Alemania, te aseguro que te enseñarían otro tipo de bacterias que hay en Alemania, ¿sí? Entonces perdón. Entonces se puede decir que, digamos, los mexicanos son muy resistentes a todas las bacterias, pero cuando ya se enferman de algo ya es mucho más difícil de tratar, ¿no? Sí, claro. Por eso en el hospital hay una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii. ¿Sí? Todo el mundo la conoce como A. baumannii. Fíjate, esta bacteria es tan peligrosa, se ha vuelto tan peligrosa, que en el hospital la conocemos como Acinetobacter baumannii, ¿no? Entonces, ya sabemos, cuando tenemos un paciente infectado por baumannii, neta, nadie quiere ir a tomarle muestra, nadie. Porque si ya de por sí es peligrosa la bacteria per se, y luego está en el hospital, estamos esperando que esta bacteria va a ser súper resistente a todo. Si llegas a adquirirla, neta, te vas a ver envuelto en muchos, muchos problemas. Y de verdad, así es casi se vuelve todo el mundo se vuelve histérico, nadie quiere tomar muestra, nadie quiere visitar al paciente, todo el mundo le teme a ese paciente, porque es casi un hecho que paciente que tenga baumannii, paciente que se te va a morir, ¿sí? Entonces, sí se me hace súper peligroso que tú adquieras una bacteria del hospital y sobre todo en un hospital mexicano, ¿no? Sí, doctor. Última pregunta, ya no lo molesto. No, para nada, no es molestia.
Gracias. Entonces, por ejemplo, suena increíble eso de, por ejemplo, no enfermarse, no importa dónde comes, pero no te enfermas. Pero sabemos, por ejemplo, que la hiperactividad intestinal puede llegar a causar más adelante, por ejemplo, una apendicitis, Claro. divertículos, etcétera. Entonces, digamos, comparando, es mejor, digamos, la cantidad de UFCs permitidas en México y el estilo de vida que conllevan por lo mismo, o es mejor, por ejemplo, las estrictas regulaciones de sanidad en Europa o, digamos, en algunas partes de Estados Unidos. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que es mejor las estrictas medidas, porque si tú vas permitiendo cada vez más, eres más flexible en la cantidad de UFC que se consume en un país, tú estás permitiendo, ¿sí?, que haya más mutaciones con mayor facilidad, porque en la población va a haber más variedad de bacterias. Entonces, eso no es tan bueno a la larga en un país. En cambio, en un país de primer mundo, que son más estrictos las medidas sanitarias, tú controlas la cantidad de bacterias que abunda en la población, ¿sí? Y es mejor tenerlo así, porque así son más eficientes los antibióticos, no como lo que está pasando aquí en México. ¿Sí? En México ya los antibióticos, la neta es que cada vez son menos los antibióticos efectivos. Y tenemos que, o sea, nosotros tenemos una urgencia de investigación en microbiología para descubrir nuevos antibióticos que sean de verdad ya efectivos, porque todas las bacterias, una bacteria resistente en el hospital puede matarte todo un piso, ¿eh? O sea, va a infectar a todo un piso de pacientes y se complican las cosas como no tienes idea. Sí, de verdad se vuelve un caos. Ya cuando vayan ustedes al hospital se van a dar cuenta de esto, de que, ching, tienes un infectado en la cama 1, ¿sí? Pues todo el piso 1 ya sabes que ya valió madre porque se va a infectar todo el piso y vas a tener que aislar a ese paciente que es súper resistente. Se lava el cuarto así, casi lo bañas en cloro el cuarto. O sea, hay una serie de situaciones que complican mucho la salud de los pacientes en México. Entonces, yo sí creo que es mucho más eficiente tener una estricta regulación sanitaria en ese aspecto, ¿sí? Y hay que cuidar mucho eso porque, fíjense, si hacemos una comparación, en Estados Unidos, un puesto en la calle, tú no puedes poner ningún puesto de comida en la calle si no cuentas con todos tus permisos, ¿sí?, de salubridad. Tú tienes que, si te llega la autoridad correspondiente, en este caso va a ser FDA, y tú no tienes tus permisos en regla, no te la acabas, o sea, te cierran el local, te multan, o sea, son multas muy grandes, y de verdad hay toda una consecuencia gravísima, ¿no? Pero aquí en México no, o sea, en México aquí, en Guadalajara, tú llegas a una esquina, la ves sola, y te puedes animar y dices, ching, su madre, pues pongo mi puesto de tacos, ¿no? Y nadie te vigila, y no hay medidas de salubridad. O sea, cuando muchos se ponen ahí una bolsa para recibirte el dinero, todo eso afecta a que haya más cantidad de bacterias en nuestra comida. Y a lo mejor puedes decir, no manches, qué tacos tan buenos me acabo de comer ahí en la esquina. Me dolió la panza, pero qué buenos tacos. Ah, ok. Quiere decir que la próxima vez que regreses a esos tacos ya no te va a doler la panza. ¿Por qué? Porque tú ya generaste anticuerpos para esas bacterias. Hasta ahí ese panorama dices, qué chingón, voy a agarrarme comiendo todos los días en la calle para ver cuánta inmunidad adquiero. Sin embargo, debemos de entender que lo que está pasando ahí, el hecho de coexistir tus bacterias intestinales que ya tenías de flora normal con las bacterias intestinales que se van acumulando por la comida, van a llegar a mutar esas bacterias y tú vas a ser un portador inmune, ¿sí? Tal vez ya eres inmune, pero vas a ser un portador de esas bacterias, las cuales vas a poder transmitir a tu familia que no está acostumbrada a ese tipo de bacterias porque ellos no comen en la calle. Y así se va a ir de paciente en paciente transmitiéndose esas bacterias. El problema va a ser cuando esa bacteria llegue, tú como foco infeccioso la lleves al hospital. Hasta ahí se acabó lo bonito, porque en el hospital, si ya bien tú le generaste una gran resistencia a esas bacterias, ¿sí?, y tú eres resistente a esas bacterias, ¿sí?, el paciente que está hospitalizado no lo es. Y la coexistencia de esas bacterias con ese paciente que ya son resistentes a un montón de antibióticos, entonces estamos diciendo que estás formando una superbacteria, ¿no?
Y ahora esa superbacteria, si te la llegan a regresar a ti, ¿sí? Ya no vas a ser tan resistente. Ya esa superbacteria sí te va a afectar a ti. Y eso es lo que está sucediendo realmente en el hospital. Por eso tienen estrictamente prohibido, ustedes como estudiantes o como médicos, que salgan en traje quirúrgico, que la bata la traigan en el transporte público, que se salgan a los tacos a comer con la bata puesta o con el esteto, porque estás adquiriendo bacterias de la comunidad y las estás llevando al hospital donde las vas a entrenar a que se conviertan en superbacterias. ¿Sí? Eso sí es un problema de salud gravísimo, que en Estados Unidos y en países de primer mundo no sucede tanto, ¿sí? Como aquí en México, porque igual a veces nos vale, ¿no? Así como, ¿qué puede pasar por ir a comer tacos con mi bata? ¿Ok? Dice, la resistencia que se da es por el mal uso de los antibióticos, en parte sí. ¿Por qué? Porque sucede otra situación aquí en México desagradable. Y no me dejará mentir, August, me imagino que tú no eres de México. Es pregunta. ¿Sí eres mexicano? No, no es doctor, es sueco. Ah, ok. Pues todavía mejor, fíjense. ¿Qué pasa? Bueno, o en Estados Unidos, quien haya... dice que no sirve su mexicano. No te preocupes. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos, y en otros países de primer mundo, resulta que cuando tú vas a la farmacia, voy a borrar un poquito esto, para tener espacio y explicarles. ¿Sí? En Estados Unidos, a lo mejor algunos de ustedes han vivido o tienen familiares allá en Estados Unidos, o en otros países donde sí sucede, ¿sí? Una buena dosificación farmacológica. Miren, ¿qué va a suceder? En México tú te enfermas, ¿sí? Y en la receta te dicen, pues tal antibiótico, te dicen 100 miligramos de X antibiótico por 5 días. Va. Tú vas a la farmacia con tu receta y no te venden para 5 días. Te dan una caja de antibióticos. ¿Sí? Donde esa cajita ni siquiera son los 100 miligramos. Te venden uno de 200. ¿Sí? Y trae no para 5 días. Te ajusta para prácticamente, no sé, 3 semanas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú vas bien campante a la farmacia, compras tu cajita de antibióticos, te tomas los antibióticos que te dijo el médico por 5 días y dices, mira, me sobraron, ¿sí? Porque tu blister todavía le quedaron ahí antibióticos, ¿sí? Y tú te gastaste nomás poquitos. ¿Qué va a pasar? Eso hace que en nuestras casas tengamos una farmacia completa, ¿sí? La próxima vez que te enfermes y que tú digas, esta enfermedad que tengo ahorita se parece los síntomas a la que tuve, no sé, hace un mes. Y me acuerdo que el doctor me dio tal antibiótico por 5 días. Pues aquí tengo en mi casa, pues me los tomo. Y a lo mejor en muchos de los casos ni siquiera era algo bacteriano. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que tienen sintomatología muy parecida. A lo mejor aquí sí era algo bacteriano, pero ¿saben cuál es el error también aquí? Que muchas veces el médico por sintomatología te dice, a mí se me hace que es tal bacteria, te voy a dar tal antibiótico. Eso está mal. ¿Por qué? Porque tú tienes que mandar a hacer un cultivo. ¿Ok? Tú tienes que corroborar que efectivamente sea una bacteria. Y del cultivo también tienes que mandar a hacer un antibiograma para que en el laboratorio te digan, mira, si es tal bacteria y es resistente al antibiótico X, pero es sensible al antibiótico Z. Y el médico resulta que te recetó el X al que era resistente. O sea, finalmente estás combatiendo una bacteria
por un antibiótico al cual ya es resistente, la vas a hacer todavía más resistente. Pero con el antibiograma, si hubiera hecho el antibiograma, vería que el Z es el indicado y ese es el que te tiene que dar. Entonces, imagínate, ya estuvo mal recetado, quedó fármaco en tu casa, te enfermaste de algo que era viral, tú pensaste que era bacteriano, te tomaste más antibióticos, imagínate cómo están tus bacterias de flora normal. Pues se van a hacer todavía más resistentes. ¿Sí? En Estados Unidos, ¿qué sucede? Tú vas con el médico y te dice 100 miligramos, ¿sí?, del antibiótico X, y tú vas con tu receta a la farmacia. En la farmacia te dicen, a ver, ¿por cuántos días? 5 días. Ah, muy bien. Te van a dar un frasquito donde te van a poner solo las tabletas que requieres por 5 días. No te venden más. Esto se me hace súper ideal, porque de esta manera tú te terminas el medicamento y no queda en casa y no tienes ahí la farmacia en tu casa. ¿Sí? Además de que en Estados Unidos no te pueden dar una receta si no hay estudios clínicos, sobre todo para antibióticos, que respalden que efectivamente tú requieres un antibiótico. Eso sucede en otros países. Aquí en México no. Somos de los pocos países, y toda Latinoamérica en sí también, que te venden por cajas los fármacos. Y eso está muy mal. Digo, no sé cómo sea allá en Europa. Nunca me he enfermado, afortunadamente, en otros países que he requerido fármacos así, pues, pero me imagino que no debe diferir tanto tratándose de un país de primer mundo. ¿Sí? Entonces, esa situación también afecta la resistencia a antibióticos que tenemos aquí en México. Esa cultura, les aseguro que todos ustedes en sus casas, por lo menos tienen amoxicilina. ¿Sí? Los aseguro. O algún antibiótico o algún fármaco, algo tienen. Seguramente tienen una pequeña farmacia en casa. Y esa es la cultura del mexicano. ¿Sí? En otros países no es así. ¿Sí? En la mayoría de las personas. No quiero decir que no existan. Puede ser que haya un gringo que sí lo hace, ¿no? Pero bueno, no es común. Digo, Estados Unidos sí lo controla desde la venta. ¿Sí? Porque no sé si han fijado que en las películas toman un fármaco y dices, ¿por qué siempre sacan el mismo botecito transparente verde? Pues porque así te lo venden en las farmacias. En ese botecito transparente verde te ponen una etiqueta con tu nombre y la dosis que te vendieron. Y no te venden más allá de la dosis que te receta el médico. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿No? Todo bien, Doc, muchas gracias. No, por nada. Entonces, bueno, si no hay dudas, pues ya para finalizar, ahora sí, les decía que en la piel tenemos estas células TH, las gamma delta y el CD, que son CD8 positivas, y que les van a presentar antígeno todas las células de Langerhans que tenemos ahí intraepiteliales. Recordemos que son un tipo de célula dendrítica que se encuentra ahí para presentarle a las células T. Cabe señalar que estas TH van a ser células T vírgenes. ¿Ok? Y pues bueno, esto sería todo por hoy, chicos. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿Comentario? Todo bien, doctor, muchas gracias. No, por nada. Pues bueno, si no hay dudas, chicos, entonces nos veríamos el jueves. Por favor, lean Inmunidad Innata, sobre todo el capítulo que tiene que ver con TLRs, receptores tipo TOL. Recordemos que en inglés el término es Toll-like receptor. ¿Ok? Entonces, encuéntrenlo así, porfa, como TLRs. Ese es el término que se usa en medicina. ¿Va? Entonces, lean sobre eso, porfa. Vamos a ver la próxima clase, la vía de señalización de los TLRs. Y pues sería todo, chicos. Si no hay nada, pues nos vemos hasta el jueves. Profesor, Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. ¿Esto puede ser del QB? ¿Algo así? Perdón, no te escuché, Luz. No, Cristina, le estoy preguntando Cristina. que si puede ser del libro de Kubi, me parece que se llama.
Sí, claro que sí. En Cubi lo puedes encontrar, sino también está muy bien desglosado en el libro de Inmunología Celular y Molecular, en el ABAS, que es el del Sevier. Ok, maestro, gracias, buen día. No, igual a ustedes. Muy bien, pues nos vemos, chicos, se cuidan. Gracias, doctor. No, a ustedes.